ahora, en estos momentos, con otro amigo de la casa, pero en otro tema muy, muy distinto. Y por supuesto que me refiero a Martín Unzueta, miembro fundador del Chicago Community and Workers' Rights, quien hoy nos tiene muchísimos temas, pero quiero comenzar con eso, ¿no? Con esta diferencia que existe entre los salarios en México y en Estados Unidos. ¿Qué te parece, Martín, que México esté aumentando su salario como nunca antes? En 40 años no se había visto algo así. Se aumenta en un 20% el salario mínimo. Es evidentemente no competitivo con Estados Unidos todavía, pero es un avance, es una diferencia absoluta con otros periodos. Pues mira, a mí me encanta que esto esté sucediendo en México. La verdad, a 123 pesos por día no equivale en nada a lo que estamos trabajando en Estados Unidos, porque aquí estamos peleando porque se pague $15 por hora, ¿verdad? Aquí en el estado de Illinois, cuando menos. En California ya también está caminando la cuestión de los $15 por hora, si no es que ya se cumplió. Y la verdad es que $15 son 270 pesos. Por día. No, $15, una hora de trabajo son 270 pesos. Y la verdad es que por día, pues estamos hablando de 123, o sea, ni siquiera estamos hablando de día. 2,000 pesos diarios, si es que quisiéramos alcanzar el $15, pero hay que acordarnos, $15 por hora, estamos hablando del salario mínimo. O sea, es lo que mínimamente necesita un trabajador recibir para que su familia se pueda mantener. Claro, hay que definitivamente hacer pues hablar del poder adquisitivo aquí en los Estados Unidos y en México, aunque con todo y que el poder adquisitivo es completamente distinto aquí en los Estados Unidos y en México, la verdad es que no es tan dispar. Sí, en efecto, las cosas cuestan mucho más caras aquí, y en México son mucho más baratas. Aún así, con todo y que son mucho más baratas, el salario mínimo sigue estando muy castigado. No, así es, o sea, el salario mínimo, bueno, estamos hablando de Illinois y son ejemplos como que extraordinarios en Estados Unidos, ¿verdad? Afortunadamente nosotros estamos aquí en Illinois, pero la mayoría de los estados en Estados Unidos, el salario mínimo es de 7.25 por hora. Imagínate. ¿No? O sea, sí, están así como que a la mitad de lo que nosotros estamos pidiendo. Y eso es importante porque la verdad, sí, estás en Estados Unidos y estás ganando quién sabe cuántos dólares, sí, pero pagas en dólares. Así es. O sea, las rentas aquí son carísimas, la comida es carísima. Sí. No, y en México, mal que bien, yo lo digo por pura experiencia, uno puede tener un estudio en una vecindad y pagar una renta de 2,000 pesos incluso, ¿no? Eso todavía existe, yo me acuerdo mucho de eso, ¿no? O sea, yo lo he vivido, conozco al monstruo, pues he vivido en sus entrañas. Aquí imagínese, y lo menos que puede pagar aquí en la ciudad de Chicago, que es baja, por ejemplo, en cuanto a cuestiones inmobiliarias, mínimo, en una boarding house, que es una casa de varias personas, por un cuartito, $500. Imagínese usted, 10,000 pesos por un cuartito nomás, y en una zona difícil. Sí, no tan yuppie. No tan yuppie como está acostumbrado Martín Unzueta, no te creas. Él es uno de los principales luchadores por los derechos y la verdad siempre ha sido un hombre muy sencillo, a quien le agradecemos que comparta con nosotros los martes, cada martes. No se pierda por favor estos espacios porque usted puede informarse sobre sus derechos como trabajador. Se lo repetimos hasta el cansancio, no importa que usted sea indocumentado, tiene derechos en este país. Sí, afortunadamente, como es los martes, me voy de vacaciones. Ah, caray. Porque el próximo martes es 24 y el siguiente martes es 31, o sea, así es. Esos días no vamos a trabajar. Nosotros no sabemos cuál es el futuro de Sin Censura todavía, pero nos imaginamos que sí. Los periodistas no descansamos, eso sí, pero... Eso sí, ahí vamos a estar. El Día de Acción de Gracias sí no trabajamos, pero porque es absolutamente sagrado en esta tierra. Sí, pues, o sea, de todas maneras tienes que descansar algún día, pues, o sea, claro. no se vale. Porque aunque estés en tu casa y aunque no estés en el programa, pasa lo que pasa conmigo, ¿no? El teléfono está no deja de sonar. Todo el tiempo sonando y sonando y sonando. Yo agradezco a las gentes que me llaman, les agradezco. Si me dejan un recado, por favor, déjenme un recado. No hay pregunta tonta, lo he dicho casi hasta el cansancio, mira, ¿verdad? No hay pregunta tonta y el que pregunta no se equivoca. Exacto. Y el que pregunta tiene un poquito más de conocimiento si les podemos ayudar. Y mira, qué bueno que estamos hablando de ayudas y eso.
Hace como 15 días, 20 días me contactaron unos compañeros de una compañía que está en California. Un saludo desde aquí. Y me contactaron precisamente porque vieron uno de los videos en los que hablábamos de No Match Letters. Y entonces ya la compañía estaba procesando la cuestión de despedirlos por No Match. No voy a nombrar la compañía, no por ahorita, me cae mal, pero no por ahorita, pero sí ellos han de saber que nos estamos refiriendo a ellos, porque además tampoco se pierden el programa, así como la señora Moctezuma, ¿verdad? Que no se duerme ya muy noche por esto. Estos compañeros ya dejaron de molestarlos. Vamos a seguir trabajando con ellos para asegurar que ya no los molesten y que puedan seguir trabajando en esa compañía, porque me parece que están muy a gusto, están peleando por eso. Pero bueno, y también es una felicitación, ¿verdad? Para Vicente, para todo el equipo de ustedes, porque son los que permiten que podamos llegar con esa gente y que podamos ayudarles. Gracias a todos ustedes. Estábamos hablando también un poquito, déjame hacer lo local y luego nos vamos a un poquito a lo internacional, pero sí, en lo local tenemos que tener en cuenta que en la ciudad de Chicago, así por ley, en la ciudad de Chicago, ¿verdad? Ahorita tenemos $13 por hora. Pero es. El 14 de julio del 2020 tenemos que tener $14 por hora. Y el 1 de julio de 2021 tenemos que tener $15 por hora en la ciudad de Chicago. Qué barbaridad. Es que ese es el sueño de muchos mexicanos. Muchos mexicanos por eso dejan la tierra que los vio nacer. Porque imagínense usted, este es el salario mínimo, ¿eh? Lo que gana un muchacho, por ejemplo, trabajando en McDonald's. Es lo que tiene que ganar. Serían $15 la hora. Estamos hablando de 300 pesos la hora aproximadamente, ¿no? Pues sí, y lo que pasa es que en México hubo una traición gigantesca por los priistas y los panistas. Y el periodo neoliberal, en efecto. No le hace que se enoje Salvador Pedrosa. Un saludo. Y sí, la verdad es que hubo una traición gigantesca a nuestro pueblo, porque estamos hablando del mínimo aquí en Chicago, pero en Ámsterdam, la persona que trabaja en el McDonald's gana $23 por hora. ¡Qué barbaridad! ¿De verdad? En serio, en Ámsterdam, trabajando en McDonald's, sirviendo hamburguesas. ¿No? Sí, pues, o sea, y ahí pues es también gracias a que existen condiciones de mejores condiciones de justicia, ¿verdad? Pero tenemos que estar bien firmes en la cuestión de nuestros salarios, porque ese salario no es nada más para nosotros, ese salario es para nuestra familia, es para los niños, es para nuestras gentes, porque les enviamos dinero de aquí para allá, ¿verdad? Y es también parte del producto que nosotros venimos aquí a hacer a los Estados Unidos, nuestra aportación, ¿verdad? Y todo el mundo sabe, y esto nada más los estúpidos racistas no lo entienden, pero aquí si trabajas te cobran tu impuesto. O sea, aquí no hay nada de que dejaste de pagar impuestos. Lo impensable, ¿no? Martín, constantemente se habla de esto, de cómo es que el IRS, pues, lo único que quiere es que pague uno los impuestos, sin importar qué. Sin embargo, la semana pasada tenemos información de una redada en la que participó el IRS. El IRS es la autoridad de impuestos de aquí de los Estados Unidos, como el SAT, pero de Estados Unidos. Y obviamente lo que ellos quieren es que uno pague impuestos. Se supone que nunca dan información sobre los indocumentados, porque pues lo que ellos quieren es saber si trabajan aquí en Estados Unidos, que generen y que paguen sus impuestos. Bueno, pues la semana pasada en Atlanta, Georgia, se desconoce el número de personas, hubo varios operativos en tiendas mexicanas, me parece que se llaman Supermercados Jalisco, entre el ICE y el IRS, ¿no? Entonces eso es problemático, es preocupante, porque la verdad es la realidad de Estados Unidos es esa, ¿no? Por mucho que critiquen a estas personas antiinmigrantes, por mucho que critiquen a los inmigrantes y a las políticas proinmigrantes, la verdad es que los inmigrantes aportan en gran manera a la economía de un país, y a la economía de Estados Unidos ni se diga, y todos pagan impuestos. Aquí nadie se libra del IRS, nadie, de verdad es... Nadie deja de pagar sus impuestos. Aquí dejas de pagar sus impuestos a la cárcel. Y se dan cuenta, ¿eh? Claro. Entonces, bueno,
De todas maneras, todos pagamos impuestos. Para terminar un poquito la cuestión de local, ¿verdad? Los trabajadores que reciben propinas en el 2020, el 1 de julio de 2020, su salario debe subir a 7.40 por hora, y los trabajadores que reciben propinas en el 2021, el 1 de julio, debe subir a 8.40 por hora, y esos son los que reciben propinas, teóricamente, porque las propinas cubren el resto del salario para llegar a los 15 o los $14 la hora, dependiendo en qué nivel esté el salario mínimo en ese momento. Un poquito, quisiera hablar un poquito sobre la cuestión que estábamos diciendo de la cuestión internacional, el Tratado de Libre Comercio, y ahora ya no se llama así, se llama de alguna otra forma, pero sí he estado viendo, mira, yo he estado viendo sobre todo el capítulo 23, que es el que me concierne, ahora sí que directamente a mí, a las cuestiones del trabajo que hago. Y hay varias cosas importantes, sobre todo porque el capítulo 23 lo han basado en las leyes o en los reglamentos que emite la organización del tratado, la organización del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, así se llama, la OTI se llama en español. Esta organización tiene varios reglamentos, y este tratado, sobre todo este capítulo, está muy basado en ese. Yo lo he dicho, y bueno, todavía voy a meter mi cuchara y a investigar un poquito más, pero una de las cosas que me resaltaba así al estarlo leyendo es que este tratado comercial estaba completamente en contra de una ley americana que surgió en el 2001, y es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de decidir que los inmigrantes sin documentos tenían diferentes derechos a los inmigrantes con documentos con respecto al trabajo. Pero esa ya no quedó, ¿verdad? En el nuevo Código Comercial. Está en place. Es la Hoffman Plastic, es la decisión de la Suprema Corte de Justicia. En este nuevo acuerdo comercial se contempla que los trabajadores en este nuevo acuerdo comercial se opone a la relación de la Hoffman Plastic, entonces yo voy a empezar a dar lata por ahí. Ok, entonces el nuevo acuerdo comercial se opone a que se trate distinto a los trabajadores. A la discriminación de los trabajadores, sí. De hecho, y estamos hablando de documentados y no documentados. Esto es anticonstitucional, vamos, la primera enmienda de la Constitución garantiza todos estos derechos fundamentales, no solo para los estadounidenses, sino para la persona que tenga un pie o un dedo o una uña en los Estados Unidos. Son garantías inalienables para todos, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, se les cae a pedazos, y quiero recordarle al público que una de las situaciones que pudieron también obtener por parte del gobierno mexicano es que exista forma de defensoría a cuestiones de racismo, si no me equivoco, directamente de la forma de defensoría por parte de México hacia los trabajadores mexicanos que trabajan acá en Estados Unidos. Y otro poquito más, el capítulo 23 de esta ley dice bien concretamente, dice que si un tribunal decide reabrir un caso, un tribunal en cualquiera de las partes decide reabrir un caso, ¿verdad?, es completamente válido. O sea, ¿qué significa esto? Significa que, por ejemplo, una corte en Estados Unidos te cierra un caso de discriminación, ¿verdad? Tú puedes usar una corte en México para reabrir ese caso de discriminación, y entonces tener una decisión posiblemente favorable. O sea, mucho de este lenguaje es un poquito retórico, ¿verdad? Pero simplifica las cosas, y qué bueno que nos lo puedas explicar aquí, Martín. La verdad es que yo creo que eso es un triunfo para un Chicago Community and Workers' Rights, ¿no? Lástima que no nos preguntaron, le hubiéramos puesto más cosas. Exactamente. Pues la lucha sigue, ¿eh? No, sí. La lucha sigue. Sí. No, y ahí vamos a estar, ¿verdad? Entonces, mira, seguiremos comentando, yo creo ya para los primeros días de enero, las cosas van a estar mejor para
o sea, más claras con lo que respecta al Tratado de Libre Comercio, pero por ejemplo toda la cuestión de la discriminación que priva en Estados Unidos con el actual presidente Trump, ¿verdad? Todo eso quedaría en tela de juicio en frente del actual Tratado de Libre Comercio, porque la verdad es que, mira, son millones y millones de dólares que las compañías estas privadas se echan a la bolsa solamente por tener inmigrantes indocumentados detenidos. Entonces, pues no es justo. Vamos a seguir peleando contra esta discriminación del trabajador documentado e indocumentado, ¿verdad? Pero claro, hay muchos de ellos que son que no han logrado terminar o de estar haciendo las cosas. Mira, solamente acabo de encontrar un dato. Solamente para cerrar el año fiscal de julio del 2018 a julio de 2019, la Border Patrol, la patrulla fronteriza, detuvo 859,501 mexicanos que trataban de cruzar. Bueno, no sé si eran mexicanos, pero personas que querían cruzar hacia Estados Unidos. Sí. Es 1,000,000 de gente, ¿verdad? Qué lástima. Qué lástima que no los dejaron venir, porque aquí hay mucho trabajo, carajo. Sí, esa es la realidad, y no lo van a permitir ya más. Eso es lo que por ejemplo, nos comentan las abogadas en inmigración, Ana Yacín Vázquez y Lourdes Monteagudo. Cada vez están poniendo las cosas más difíciles para que esta nación de inmigrantes sea cada vez de menos inmigrantes. Esa es la problemática. Un país tan grande que necesita tantos inmigrantes, se lo digo, son manos, piernas, brazos que verdaderamente necesita este país para sacarlo adelante, que contribuyen en gran manera en sus impuestos. Esto no puede seguir así, pero bueno, la lucha de Martín Unzueta, de Chicago Community and Workers' Rights, la lucha de Sin Censura, la lucha continúa. Pues sí, vamos a seguirle, vamos a entrarle. Muchas gracias por tenerme aquí en este día, y nos vemos el año que entra. Así es. Un abrazo para Martín Unzueta, para los luchadores, no solamente para Martín Unzueta, porque lo tenemos aquí, le vamos a dar el abrazo, pero este es un abrazo para todos los luchadores por los derechos civiles, para todos los luchadores por los derechos laborales, para toda esa gente que pues sí, tienen sus familias, pero lo que más les importa es la justicia social, es la verdad. Y pues muchas felicidades, Martín, que te vaya muy bien el próximo año, síguele echando ganas, tienes sobre tus hombros una gran encomienda. Bueno, muchas gracias por estar aquí, felicidades también, que todo el mundo tenga un magnífico año, y por ahí abajo siempre aparece el Chicago Community and Workers' Rights, la página de nosotros. Éntrenle allí, también tenemos un botón de donaciones, échenos la mano también para seguir trabajando. Esto siempre es importante para nosotros. Gracias. Pues ahí tiene usted a Martín Unzueta, miembro fundador del Chicago Community and Workers' Rights. Y bueno, pues se nos están quemando los frijoles y van a decir ustedes,